Muchas gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Maricorne por atreverse y lograr hacer de manera, aunque sea semipresencial, el congreso. Y bueno, mi especialidad en sí no es ni los estudios de género ni la aplicación de las teorías queer, pero me parecen que son fundamentales para estudiar el corpus que estoy estudiando en mi tesis doctoral, que tiene que ver con las escrituras para danza alada de plata, que es un corpus apenas catalogado y que se ha estudiado muy poco en casos muy concretos como puede ser el amor brujo, pero que nos dan cuenta de muchísimas escrituras que se han ido quedando en el olvido y que no sé si alguno estuvo esta mañana en la conferencia de Manuel Grullón, pero plantear ese estudio del antetexto y de la escritura, además en la danza donde el cuerpo termina por borrar la palabra y se convierte en la vía de expresión, creo que puede dar nuevas perspectivas. Y yo me voy a centrar en un corpus que es en el que he estado trabajando los últimos 2 años, de Antonia Merced de la Argentina, que bueno, supone ella hace la primera compañía, Los Gales Español, que nunca pasa por España, irónico, pero la realidad es así, que es la primera compañía de renombre internacional de danza española, y que todos los agentes que participan son españoles, ¿no? Entonces, da cuenta del primer gran repertorio que además la Segunda República intentó poner en las estructuras fracasadas que intentó armar, intentó montarlas, aunque no llegaron a ver la luz, ¿no? El corpus que yo me he centrado, aunque es mucho mayor, pero creo que son las obras más interesantes, son todas estas que pueden ver a continuación. La mayoría no se publicó, de hecho solo dos, que son la de Carlos de Valle y Tomás Borrás, y las demás se representaron, como pueden ver, de hecho fueron parte del escaso eh, repertorio que bailó la Argentina, y sobre todo, bueno, la romería de los cornudos que le cayó a la argentinita, que a lo mejor la conocen por su colaboración con Lorca. Eh, y lo interesante de este repertorio y la hipótesis desde la que yo parto es con lo estudiadas que están con la importancia que tienen los estudios de danza, las feminidades, la importancia que tiene Antonio Merced como esa figura tan famosa durante los años, bueno, desde la década de los 10, pero sobre todo los 20 y los 30, eh, intentar ubicar cuál es el papel de estos personajes masculinos, porque además creo que Raúl me ha hecho el trabajo de todo ese contexto donde se pone en jaque las masculinidades, sobre todo por el avance de las modernas, la aparición de la mujer en el espacio público, el trabajo, ¿no? Todo supone una relectura de cuál es el papel del hombre, y quería ver si realmente todo eso influye o no en este proyecto que solo vio la luz entre el 27 y el 29, ¿no? Eh, la conclusión, la adelanto porque creo que es importante, es que lo que va a hacer Antonia Merced y sobre todo estos escritores que la rodean es asumir la mirada de la otredad, sobre todo del estereotipo de lo español, que bueno, muchas lo tendremos en la cabeza, sobre todo en el caso de la bailarina española por Carmen o la flamenca de Guasa, pero cuál es la imagen que se tiene del hombre, ¿no? Y ahí, en esta encrucijada, es muy importante el modelo tradicionalista, que de hecho engarza en cierta medida con los proyectos también no fracasados, pero que se intentan hacer desde la dictadura de Primo de Rivera, de volver al modelo tradicional de hombre. Y bueno, voy a leer esta caracterización que Enrique Fernández Arbós, compositor y además dramaturgista de Triana, eh, creo, ¿no? Tiene unos 40 años, fuerte, provocador, tiene fama de matar por cualquier nadería, viste con ostentación, parece alardear de su éxito en antiguos asuntos de carácter turbio y misterioso. Alejado durante mucho tiempo, quizás a la fuerza de su país, acaba de volver más orgulloso que nunca. Es decir, se potencian de tal manera, como estamos dentro de los estereotipos, esa masculinidad tóxica, dominante, del toro bravo. De hecho, veremos cómo se incluso animaliza al hombre, y eso dará lugar a relecturas que desde hoy podemos ver, por ejemplo, desde Lacan,
Aquí tenemos el figurín del Fandango de Candil, que lo hizo Néstor Martín Fernández de la Torre, que además era homosexual. O sea que hay todo un mundo, ¿no? Que Álvaro Retana también con sus figurines abre un mundo de posibilidades donde los personajes masculinos quedan reducidos a dos Juanes, a contrabandistas, a juerguistas, y por tanto ese estereotipo de la España decimonónica que está siempre de fiesta, de seres marginales, ocupa la escena. Y es interesante en este sentido, en estos entornos, ver cómo la mujer es la que revoluciona, provoca la lucha de dos hombres, que normalmente todos los ballets son iguales, y a partir de ahí esa hipermasculinización y otros elementos abre la posibilidad de hacer una relectura homoerótica. Sobre todo, en especial, en casos como los que comento a continuación, que en ese proceso de animalización, por ejemplo, aquí vemos, bueno, esto lo he sacado de un artículo de Idoia Murga Castro y Cristina Marinero Labrador, que han hecho un estudio de lo poco que hay filmado de Antonia Mercé, y es uno de sus espectáculos más conocidos, que es la corrida, donde ella hace de torera, que además entra dentro de toda una tradición interesantísima de mujeres toreras, que se ha perdido un poco y se ha invisibilizado y que rompe con ese estereotipo del toreo como algo masculinizado, y lo veremos constantemente, ¿no? Por eso evocaba esta imagen del surrealista Óscar Domínguez, que es un autorretrato como un toro, porque en el caso de esta escenografía pertenece a la Romería de los Cornudos, y la historia muy brevemente está basada en un poema de Lorca. Lo que pasa es que Lorca no haría el libreto, sino que lo haría Rivacheri, y todos se van a una romería, la del Paño del Moclín en Granada, y las mujeres desaparecen en el bosque. Ese momento en el que los hombres se quedan solos, el personaje de Chivato, que tiene mucha vocación, hace una danza con el resto de hombres, que abre esa imagen que se ha estudiado mucho. Ángel Sauquillo, por ejemplo, habla del personaje del macho del chivato o del macho cabrío en la poesía y en la obra de Lorca, y ya ahí se abre una posibilidad de relectura homoerótica por esos hombres que están bailando alrededor del chivato, que se le han puesto los cuernos porque saben que su mujer va a volver embarazada porque se ha ido con el sacristán, que es un mito que hay en Granada, en esta romería. Entonces todos los hombres bailan dentro de esta posibilidad, este personaje diabólico que abre una sexualidad perversa y que establece conexiones que pueden explicar la razón por la que, por ejemplo, Antonio Mercero la representó, que fue una de las que no hizo. Pero la obra más interesante, sin duda, es El Desertor, de 1930, que es una obra de Felipe Ximénez de Sandoval, eh, un personaje que está dentro de la corte literaria, bueno, así lo denominaron, de Primo de Rivera, es decir, que está afiliado al falangismo, eh, y muchas de las imágenes que utiliza a lo largo de su obra permiten esa relectura homoerótica que, como comentaba Raúl, yo creo que hay que leerla entre líneas, que es lo que permite este ballet. Muchas de sus obras, por ejemplo, por poner la más famosa, fue Biografía apasionada de Primo de Rivera, donde las descripciones destacan mucho ese cuerpo escultórico que tenía, una mirada, digamos, muy puesta en ese personaje que él quiso que conociera Lorca, y que ha abierto la posibilidad, la teoría de si hubo alguna relación, pero yo ahí no voy a meter, porque no hay documentos que lo atestiguen, ¿no? Pero lo interesante para empezar de este ballet es que se sitúa en un espacio que yo creo que, que lo podemos denominar no lugar, que es el puerto, las evocaciones directas que tienen con toda la cultura homosexual del puerto, incluso en esta época, y el cruising. No podemos olvidar que cuando se escribe esta obra, más o menos, por ejemplo, Lorca está en Nueva York y estará haciendo cruising, entre otras cosas. Por lo tanto, ya está activado esa referencia, y además, por ejemplo,
espacios como Cádiz, que habían sido en el siglo XIX espacios abiertos, digamos, a este tipo de prácticas por la llegada de extranjeros. Y efectivamente, el personaje principal será un contramaestre, y es fundamental porque entra con guantes de boxeo, con todo esa imaginería, digamos, de la modernidad, y saldrá con un sombrero de ala cordobesa. Y esto es importante porque al final los personajes masculinos van a ir desplazando al personaje de Morena, aunque ya sea la que produzca toda esta lectura homoerótica, pero es el encuentro, es una metáfora, o yo así lo he entendido, precisamente como ese encuentro entre la modernidad y la tradición a través de este contramaestre y, y el novillero. Leo brevemente los textos para que veamos esos momentos donde se pasa una relectura homoerótica. Cuando acaba el novillero, ovación y petición de oreja. Se estrecha la mano otra vez con el rival y ambos van a obtener el fallo de Morena. Entre indignación y el asombro de no verla, se estrechan una vez más la mano. Hasta ese momento casi se matan con unos cuchillos, han bailado, uno un charleston y otro una farruca, que es importante lo de la farruca, porque es un baile que estaba asociado al principio del siglo, sobre todo a la mujer, y que, como ha estudiado Fernando López Rodríguez, terminará siendo más conocido por ser masculino, y sin embargo insisten en esa idea de la mano, después de una lucha encarnizada, que yo creo que evoca mucho, ¿no? Y después de todo este momento, como ella no está, siguen con su baile y bailan enlazados el novillero y el contramaestre, los marineros con los de la cuadrilla y la gitana. El baile está ahora perturbado y nadie sabe lo que baila. La habanera se disfraza de charleston y de farruca. Yo creo que ahí precisamente también se puede ver esas posibilidades de lectura homoerótica que se potenciarán en el tercer cuadro, cuando entra el borracho, el contramaestre, Morena baila en una ensoñación, y además esto es interesante porque se entiende muchas veces como toda esa relación del sueño, el modernismo con lo afeminado, pues ahí brotará el momento en el que los marineros bailan, ¿no? El baile tiene frenesí de pasión y sonámbula, y los marineros, persiguiendo para besar la sombra escurridiza de Morena, se encuentran unos con otros y se besan y abofetean entre ellos con actitudes de payaso. Por lo tanto, yo creo que hay aquí unas posibilidades de relectura dentro de todo ese código y ese entorno portuario, donde se van subvirtiendo las nociones básicas y donde, y esto es lo más interesante, este ballet nunca pasará al repertorio principal de Antonio Mercé, nunca se estrenaría, de hecho es un texto inédito que no se sabía que existía hasta hace muy poco, y demuestra que ese momento en el que los personajes masculinos cobran importancia, y sobre todo los personajes masculinos con ciertas actitudes dudosas, ponen en jaque la historia al menos conocida de las escrituras para danza la de plata. Muchas gracias. Muchas gracias.